Bienvenido a la segunda parte de nuestra lección sobre cómo usar una tabla de valores para representar gráficamente una ecuación lineal en dos variables. En la primera parte, graficamos la ecuación lineal y es igual a 3x menos 2, usando una tabla de valores, así como, y es igual a 2 3x menos 1, usando una tabla de valores. Para estos dos ejemplos, las ecuaciones estaban en lo que se llama forma pendiente intersección. Y en el ejemplo 2, este ejemplo aquí, porque teníamos una fracción x veces la variable de entrada x, para evitar fracciones para los valores y, seleccionamos valores x o entradas que eran múltiplos del denominador. Es importante recordarlo, y para nuestro último ejemplo, queremos graficar la ecuación lineal 4x más 2, y es igual a 10 usando una tabla de valores. Esta ecuación está en lo que se llama forma estándar, pero nuestro procedimiento será el mismo. El primer paso es seleccionar valores de entrada o valores x, y luego encontrar la salida correspondiente, o valor y correspondiente. Sigamos con x es igual a 1 negativo, x es igual a 0 y x es igual a 1 positivo, y explicaré por qué tenemos una fila adicional aquí en un momento. Entonces, para el siguiente paso, sustituimos estos valores para x en nuestra ecuación, y determine la salida correspondiente o el valor de y correspondiente. Entonces, cuando x es igual a 1 negativo, vamos a tener 4 veces negativo 1 más 2 y es igual a 10. Simplificando, tenemos 4 negativos más 2 y es igual a 10. Siguiente paso, aislar los términos variables, por lo que sumamos 4 a ambos lados. Entonces tendríamos 2 iguales. 10 más 4 es 14. Divide ambos lados entre 2. Simplificando, tenemos y es igual a 7. Entonces, cuando la entrada es negativa, la salida es 7, o cuando x es negativa, y es igual a 7. Sin embargo, antes de pasar al siguiente valor, queremos asegurarnos de que el valor de salida o el valor y esté en el eje vertical. Observe que el eje vertical va del 7 negativo al 7 positivo. Entonces el valor y aparece en el eje vertical. Si el valor y no aparece en el eje vertical, queremos volver y cambiar el valor x hasta que lo haga porque si el valor y no se muestra en el eje vertical, y vamos a trazar el punto no estaría en el plano de coordenadas. A continuación, tenemos un valor x de 0, por lo que al realizar la sustitución, tendríamos 4 veces 0, más 2 y es igual a 10. Y 4 veces 0 es 0, entonces tenemos 2 y es igual a 10. Dividiendo ambos lados por 2. Tenemos un valor y salida de 5. A continuación, tenemos un valor x de 1, por lo que sustituiremos 1 por x, por lo que tenemos 4 veces 1 más 2 y es igual a 10. Dándonos 4 más 2 y es igual a 10. El siguiente paso restamos 4 en ambos lados, por lo que tendríamos 2 y es igual a 6. Dividiendo ambos lados por 2, tenemos y es igual a 3. Entonces, el valor o salida correspondiente de y es 3. Ahora, la razón por la que dejé esta última fila aquí es que nuestras pautas nos dicen que siempre debemos seleccionar los valores para x, y encontrar el valor y correspondiente o el valor de salida. Pero cada vez que tenemos una ecuación en forma estándar, en esta forma aquí, no hay nada de malo en seleccionar un valor, y encontrar el valor x así que sigamos adelante, y veamos qué sucede cuando seleccionamos y es igual a 0, y determine el valor de x entonces, si y es igual a 0. Observe cómo la ecuación es bastante sencilla. Tendríamos 4x más 2 veces 0 es igual a 10. Lo que hace que esto sea más fácil es que 2 veces 0 es 0, por lo que el resultado es solo 4x es igual a 10, y dividiendo ambos lados por 4, obtenemos aquí una fracción. Obtenemos x es igual a 10 4, que es igual a 5 2, que es igual a 2.5. Entonces, si el valor y o la salida es 0, la entrada o el valor x tendrían que ser 2.5. Entonces, si bien las pautas dicen que siempre seleccione valores para la variable de entrada x, cuando una ecuación está en forma estándar, a veces puede ser útil seleccionar un valor, y de 0 y determinar el valor x. Sigamos adelante y escribamos los pares ordenados. Entonces aquí tenemos una coma negativa 7. Aquí tenemos 0,5. Aquí tenemos 1,3, y finalmente tenemos 2.5,0. Avancemos y tracemos estos puntos. Entonces, 1, negativa 7 sería del origen, izquierda 1, arriba 7. Y luego tenemos el par ordenado 0,5, que es la intersección vertical aquí en el eje vertical. A continuación tenemos 1,3, que estaría aquí.
Entonces, típicamente encontramos 3 puntos, y luego dibujamos nuestra línea, lo que podríamos hacer, pero como encontramos el par ordenado 2.5,0, también grafiquemos ese punto, y observe cómo este punto sería la intersección horizontal. Aquí está la coma 2.5. Ahora sigamos y grafiquemos nuestra línea. Esta sería la gráfica de nuestra ecuación lineal. 4x más 2y es igual a 10 usando una tabla de valores. Espero que hayas encontrado esto útil.